Para terminar ya el taller de anticoagulación, vamos a hablar del manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico, aunque nos referiremos solo a los anticoagulantes, no hablaremos de los antiagregantes. Para ello, y como hemos ido viendo a lo largo de las diferentes partes del taller, hay que valorar el riesgo tromboembólico en este manejo y también el riesgo hemorrágico. Para valorar el riesgo tromboembólico, tenemos en cuenta que sea bajo, moderado o alto según los eventos que se puedan presentar. Y teniendo en cuenta que el motivo de anticoagulación sean válvulas cardíacas, fibrilación auricular o tromboembolia venosa, tendremos en cuenta también cómo clasificar el riesgo en alto, moderado y bajo. Nos vamos a centrar en lo que más nos ocupa a nosotros, que es la fibrilación auricular. Y lo que será determinante para calcular el riesgo trombótico o tromboembólico en los pacientes anticoagulados con fibrilación auricular será el CHA2-VAS. Si el CHA2-VAS es entre 1 y 4, el riesgo tromboembólico es bajo. Si el CHA2-VAS está entre 5 y 6, el riesgo es moderado. Y si el CHA2-VAS está entre 7 y 9, el riesgo tromboembólico es alto. Eso determinará que seamos más exigentes o no en el mantenimiento de los anticoagulantes. Por otra parte, hay que estratificar el riesgo hemorrágico y eso va a depender pues de la cirugía que vayamos a realizar. Tienen la cirugía o los diferentes procedimientos un riesgo hemorrágico bajo, como pueden ser las intervenciones de cirugía menor, la cirugía plástica de la mano, la cirugía ortopédica menor, una artroscopia, por ejemplo, no tiene un riesgo alto, las intervenciones de otro tipo, salvo la amidolectomía, de procedimientos colonoscópicos en los que no se extraen pólipos y demás, los procedimientos oculares en cámara anterior, unas cataratas, y lo que es más frecuente para nosotros, los procedimientos dentales. Esos tienen un riesgo hemorrágico bajo. En cambio, tienen riesgo moderado como la cirugía mayor, la cardiovascular, la ortopédica, los otorrinos, la que hemos dejado antes, la amidalectomía, la urología endoscópica, la cirugía reconstructiva y los que tienen que ver con la cámara posterior del ojo, como es la retina. Y los que tienen un riesgo hemorrágico ya alto, cuidado con ese sangrado, es la neurocirugía intracraneal, la de la médula, la hepática, la pancreática, la urológica, la cirugía torácica, quitar pólipos, cuando van a hacer una endoscopia y hay riesgo de quitar pólipos, pasamos de ser un riesgo bajo, una endoscopia simple, a un riesgo alto. La biopsia broncoscópica, la mastectomía, histerectomía, miectomía oncológica o los trasplantes, esos evidentemente tienen un riesgo hemorrágico alto, muy alto. Y estas son las recomendaciones para la retirada de los anticoagulantes orales en función ya del tipo de intervención y del riesgo. Si lógicamente, si es una urgencia quirúrgica, lo único que podemos hacer, si ya el paciente se ha tomado su anticoagulante, pues es ver si tenemos mecanismos de reversores, como pueden ser o utilizar antídotos. Por ejemplo, en el síndrome podemos utilizar vitamina K, y en algunos de los anticoagulantes orales podemos utilizar un antídoto. Y si ha pasado poco tiempo, el tratamiento anticoagulante oral podemos utilizar cálculo activado para poder hacer que se absorba menos el anticoagulante. Y si ya no es una urgencia, que es lo más habitual, tenemos que plantearnos si es necesario suspender los anticoagulantes orales. Si no es necesario, porque es un riesgo hemorrágico bajo y un riesgo trombótico bajo, pues hacemos una cirugía sin más. Y si si es necesario suspenderlos, tenemos que tener en cuenta siempre, en primer lugar, el riesgo tromboembólico. Si es bajo o moderado, podemos suspender los anticoagulantes sin hacer terapia puente. Y si el riesgo es alto, podemos suspender esos anticoagulantes y valorar si ponemos o no terapia puente. La terapia puente con heparina, nos referimos a terapia puente cuando utilizamos heparina, el grupo de trabajo que ha hecho este consenso recomienda utilizar la terapia puente solo en pacientes con riesgo tromboembólico alto. En los demás, retiramos el tiempo que sea necesario los anticoagulantes orales y no ponemos terapia puente. Y cuando lo que estamos utilizando es una heparina de bajo peso molecular, debe administrarse, haciendo terapia puente me refiero, que la estamos utilizando, debe administrarse como 12 horas antes la última dosis, que ya vamos a hacer esa intervención programada. En esta tabla lo que tratamos de explicar es cuándo suspender los anticoagulantes orales. Ahí tenéis en la derecha Dabigatran, que va por un lado, rivaroxaban, apisaban y endosaban, y los antivitamina K.
Los antivitamina K, como tienen una vida media mucho más larga, y la warfarina más todavía que el acenocumarol, pues los tenemos que retirar unos días antes basándonos en el filtrado glomerular, en el aclaramiento de creatinina. Y los anticoagulantes orales directos tenemos que retirarlos al menos 1 o 2 días antes basándonos en el aclaramiento de creatinina también. Y la cirugía y el tipo de procedimiento. ¿Y cuándo reintroducir la coagulación? Pues va a depender, tomar de nuevo los anticoagulantes, va a depender del riesgo hemorrágico que tiene la intervención quirúrgica o el procedimiento que hemos realizado. Si el riesgo hemorrágico es moderado o bajo, pues iniciamos a las 24 horas de hacer la cirugía. Y si el riesgo hemorrágico es alto, esperamos 48 o 72 horas. Y sin terapia puente, para evitar en los casos de un riesgo de sangrado alto. En cambio, si lo que tenemos es un riesgo trombótico alto, muy alto, entonces nos podemos plantear terapia puente durante ese tiempo. Como esto es un poco de lío, pues hay páginas web y app que nos ayudan. Y entonces si nos bajamos esa app que hay ahí, la tenemos en el móvil, pues simplemente diciendo de lo que se va a intervenir, lo que está tomando, nos va a realizar la indicación más apropiada. Finalmente, eso está aquí, le hemos hecho la conexión directa con el enlace que tenéis. Si tenéis la presentación, podéis hacerlo directamente en internet. Esto es lo mismo. Vamos a seguir con la siguiente. Vaya. Avanzamos y con esto hemos terminado ya.